Dicen que hay lugares que desaparecen del mapa, no porque nunca existieron, sino porque alguien se encargó de que los olvidáramos. Esta es la historia de West Hollow, el pueblo maldito que borra tu memoria y tu alma. Quédate hasta el final si te atreves, porque la verdad detrás del olvido puede ser más oscura que la propia muerte. Dale like si te gustan las historias donde nada es lo que parece, suscríbete para no perderte el próximo capítulo y déjame en los comentarios, ¿serías capaz de sacrificar tus recuerdos para sobrevivir? Ahora, apaga las luces, ponte los audífonos y entra conmigo en la sombra del olvido. El silencio de West Hollow. West Hollow era un pueblo que nunca aparecía en ningún mapa. No era que hubiera sido olvidado, sino que el mundo simplemente nunca reconoció su existencia. El pueblo estaba escondido entre densos bosques, fuera del alcance del GPS y envuelto en una niebla que nunca parecía levantarse. Los forasteros rara vez se adentraban en West Hollow, pero cuando lo hacían, no recordaban cómo llegaron allí ni por qué se marcharon. Eleanor había escuchado los rumores, los inquietantes susurros sobre el extraño pasado de West Hollow. No era una persona que creyera en fantasmas o maldiciones, pero su curiosidad pudo más que su razón una tarde lluviosa cuando encontró un viejo diario en un mercadillo. Era de su bisabuelo, quien había desaparecido misteriosamente años atrás. El diario solo hacía referencia a West Hollow, escrito con una mano temblorosa y apresurada: los bosques nos escuchan. Estamos demasiado cerca de algo que no deberíamos encontrar. El pueblo, su silencio nos devorará a todos. Decidida a descubrir la verdad, Eleanor tomó un autobús hasta los límites del pueblo. Las calles estaban tranquilas, demasiado tranquilas. Los edificios, viejos y deteriorados, no tenían vida. No había una sola persona a la vista, y el único sonido era el distante susurro de los árboles. No había señal alguna que indicara el nombre del pueblo, y sin embargo, Eleanor sentía una extraña sensación de familiaridad, como si ya hubiera estado allí antes. La dueña de la única posada abierta, una anciana con ojos vidriosos, la miró con conocimiento cuando preguntó por la historia del pueblo. Hay cosas que es mejor dejar en el olvido, dijo la mujer. Tenemos una tradición aquí, no hagas preguntas, y el pueblo no te hará ninguna. Eleanor, inquebrantable, pasó la noche en la posada. Esa noche, el silencio se hizo aún más pesado, como un peso sobre su pecho. En sus sueños, escuchó susurros, débiles e incomprensibles, seguidos por el sonido de pasos afuera de su ventana. Pero cuando miró, no había nadie. A la mañana siguiente, Eleanor decidió explorar el pueblo, convencida de que la clave de la desaparición de su bisabuelo estaba dentro de sus fronteras. La biblioteca del pueblo, cubierta de hiedra, parecía el lugar perfecto para comenzar. Al entrar, el aire estaba cargado de polvo, y las filas de libros se extendían hacia el techo, sin tocarse desde hacía años. Al revisar una colección de registros antiguos, encontró un libro peculiar que no pertenecía a la biblioteca. Estaba encuadernado en cuero descolorido, con las páginas amarillentas por el paso del tiempo. El título era solo una mancha de tinta: El silencio que consume. Al abrirlo, leyó sobre un ritual que se realizaba cada 10 años, en lo profundo de los bosques que rodeaban el pueblo. Los residentes, al parecer, sacrificaban sus recuerdos para mantener al pueblo en un estado perpetuo de silencio. El ritual aseguraba que nadie recordaría los horrores que acechaban en las sombras, pero a un costo terrible: los recuerdos debían ser reemplazados por nuevos. Historias falsas que le daban al pueblo una falsa sensación de normalidad. El corazón de Eleanor se heló cuando leyó el último pasaje, y si alguien recuerda, el silencio lo reclamará. Aquellos que recuerden la verdad serán consumidos por el pueblo, perdidos para siempre en sus sombras. En ese momento, las tablas del suelo crujieron detrás de ella. Eleanor giró y vio una figura de pie en la puerta. Era la dueña de la posada, sus ojos ahora llenos de una extraña y desgarradora tristeza.
No debiste leer eso, susurró la mujer. Debiste haberte ido cuando tuviste la oportunidad. Antes de que Eleanor pudiera reaccionar, los susurros regresaron, más fuertes ahora, como si todo el pueblo hubiera despertado a su presencia. Venían de todas direcciones, cada uno más frenético que el anterior. Vete, vete antes de que sea demasiado tarde. Pero ya era demasiado tarde. Eleanor tropezó hacia atrás, su mente de repente inundada de recuerdos que no le pertenecían. Vio rostros, eventos, vidas que nunca vivió, pero que se sentían tan reales, como si fueran suyos. El diario, su bisabuelo, la dueña de la posada, todos eran parte del ritual, parte de los desesperados intentos del pueblo por mantener sus secretos enterrados en el silencio. Cuando los susurros se volvieron ensordecedores, Eleanor comprendió. West Hallow no era solo un pueblo. Era una prisión, una que se alimentaba de los recuerdos de aquellos que se atrevían a recordar la verdad. Trató de correr, pero sus piernas no respondían. Su cuerpo estaba paralizado, atrapado por una fuerza invisible. Lo último que vio antes de que todo se volviera oscuro fue el rostro de la mujer, retorcido en una sonrisa inquietante. Y luego, silencio. El susurro del olvido. Hace 6 años, Eleanor desapareció en West Hallow. Nadie la vio irse, y nadie se atrevió a preguntar. Su familia la dio por perdida, pero algo en su madre no dejaba de preguntarse, ¿por qué nunca la encontraron? ¿Por qué el pueblo, al que había ido en busca de respuestas, nunca volvió a ser mencionado por quienes lo conocían? ¿Qué ocurrió realmente? Ahora, en 2025, David, el hermano menor de Eleanor, decide investigar. Su vida se ha visto marcada por la desaparición de su hermana. Durante años, ha buscado respuestas, pero siempre se encontraba con la misma piedra, no había registros, no había testimonios, ni rastro de su paso por el pueblo. Una noche, mientras revisaba antiguos documentos familiares, David encuentra una foto. Es una foto vieja, de su madre y su hermana en una época en la que parecía todo normal. Pero lo que lo desconcierta es el fondo, se ve un pueblo que él nunca ha visto. Y en la esquina de la foto, una figura borrosa que, al principio, no reconoce. Pero luego la ve más claro, es la misma anciana de la posada en la que Eleanor había estado. Con el rostro pálido, David decide que es hora de enfrentar la verdad. Organiza un viaje hacia West Hallow, armado con los pocos recuerdos que le quedan de su hermana y la foto como única pista. Al llegar, el pueblo es aún más silencioso de lo que imaginaba. Es como si el tiempo se hubiera detenido en cada rincón, casas desvencijadas, calles vacías, árboles que se retuercen como si intentaran hablar en un lenguaje olvidado. Pero hay algo más en el aire, algo que lo hace sentir observado. David se dirige al mismo hostal donde Eleanor se quedó, la posada de la vieja mujer que, según la foto, había sido la última persona que la vio. Cuando llega, la mujer sigue allí, con los mismos ojos vidriosos, como si los años no hubieran pasado por ella. ¿Buscas a alguien, joven?, le pregunta la mujer sin perder su cálida sonrisa, pero con una mirada que perfora su alma. David no le responde, solo la observa. A medida que ella le entrega la llave de la habitación, sus palabras se vuelven más inquietantes, recuerda lo que debes olvidar. Y olvida lo que debes recordar. En la habitación, David se siente inquieto. Las sombras parecen moverse con una vida propia, y la foto de su madre y su hermana que lleva consigo comienza a tornarse borrosa, como si algo intentara borrar ese fragmento de su memoria. Esa noche, los susurros comienzan, casi imperceptibles al principio, pero con cada hora que pasa, se intensifican. David. David, tú también olvidarás. Esa madrugada, David se despierta con un dolor punzante en la cabeza, y cuando mira por la ventana, el pueblo parece distinto.
El aire es más denso, las calles parecen más vacías, y las figuras de las casas ya no son meras estructuras, sino sombras con formas humanas, que lo observan en silencio. Al día siguiente, mientras intenta buscar respuestas en la biblioteca del pueblo, David encuentra un libro antiguo con el título, El olvido que consume. Dentro, describe un antiguo pacto entre los habitantes de West Hollow. Un pacto con el bosque que rodea al pueblo, un acuerdo para proteger el pueblo del olvido eterno a costa de los recuerdos de quienes se atrevieran a entrar. La gente olvidaba sus vidas, sus orígenes, todo lo que les hacía humanos. Pero había un precio, si alguien lograba recordar algo, todo lo que conocía se desvanecería, y la oscuridad lo reclamaría. David se da cuenta de lo que ha ocurrido, Eleanor no desapareció. Ella fue olvidada, como todos los que habían entrado antes en West Hollow. El pueblo se alimenta de aquellos que se atreven a recordar, pero hay algo aún más perturbador: si logra recordar, David será el próximo. El pacto con la entidad del bosque es real, y no solo lo consume a él, sino también a todos aquellos que ama. Desesperado por encontrar a su hermana, David se adentra en el bosque. Cuanto más camina, más se borra de su mente. Las voces aumentan, sus propios recuerdos se desdibujan, y las figuras de los habitantes del pueblo parecen acercarse, sus ojos vacíos, atrapados en el mismo ciclo del olvido. De repente, un grito lo despierta de su trance. Reconoce la voz. Es Eleanor. Corriendo hacia ella, David la encuentra, pero su rostro está vacío, como si no la reconociera. Ella le sonríe, pero la sonrisa es vacía, como si fuera una sombra de su hermana. Te he estado esperando, David, le dice, mientras la oscuridad comienza a rodearlos. Eleanor, no, David susurra, antes de que la oscuridad lo consuma por completo. Los recuerdos se desvanecen. La última cosa que siente es el frío de las sombras abrazándolo, mientras las voces susurran su nombre, y el pueblo de West Hollow lo olvida. La sombra del olvido. Capítulo 1. El eco de los desaparecidos. West Hollow había sido un pueblo olvidado por el mundo, pero para aquellos que lograban entrar, se convertía en una prisión eterna. David había estado allí, en busca de respuestas sobre la desaparición de su hermana, Eleanor, pero no había logrado escapar de la maldición. Ahora, en la oscuridad del bosque, rodeado por la niebla espesa, algo lo acechaba. David, con su memoria borrada casi por completo, no sabía cómo había llegado al bosque. Solo sabía que debía encontrar la salida, pero las voces lo llamaban, guiándolo aún más profundo en la oscuridad. Su cuerpo, ahora más pesado y lento, luchaba contra las fuerzas invisibles que intentaban borrarlo, pero algo en su interior resistía. La sombra del olvido no lo había consumido por completo, aún. En el borde del bosque, un grupo de forasteros había llegado a West Hollow, sin saber lo que les esperaba. Lucía, una joven historiadora, y Antonio, un periodista de investigación, habían estado buscando pistas sobre la desaparición de David y su hermana. Al enterarse de la historia de los desaparecidos, decidieron visitar el pueblo, movidos por la curiosidad y el deseo de desentrañar lo que el mundo había callado durante tanto tiempo. Cuando llegaron, la sensación de que algo estaba mal se apoderó de ellos inmediatamente. Las calles estaban desiertas y la niebla se elevaba, ocultando el horizonte. Decidieron hospedarse en la misma posada donde Eleanor había estado, en busca de pistas sobre su paradero. La anciana posadera, que seguía allí, los observaba con su mirada vacía, pero ellos no podían ver las señales. Nadie podía verlas, excepto los que ya estaban marcados. Esa noche, las voces comenzaron a susurrar. Al principio, parecía un murmullo distante, pero conforme avanzaba la noche, las palabras se hicieron más claras. Recuerda. Recuerda lo que te pertenece. Lucía, en un intento por comprender, se levantó de su cama y comenzó a explorar la posada. En una habitación cerrada, encontró un viejo cuaderno. Lo abrió con cautela,
pero lo que leyó casi la paralizó. El cuaderno contenía el relato de un pacto hecho hace generaciones entre los primeros colonos y la entidad que habitaba el bosque. A cambio de protección y prosperidad, los habitantes acordaron ofrecer los recuerdos de los forasteros, borrándolos de la memoria colectiva. Pero ese pacto, que parecía haber sido olvidado por todos, tenía un precio. Los que quedaban atrapados en West Hollow no solo olvidaban su pasado, sus recuerdos eran devorados por la misma entidad que vigilaba el pueblo. Lucía cerró el cuaderno con un estremecimiento. En ese momento, algo la hizo mirar hacia el pasillo. Las sombras se movían, pero no era el viento lo que las movía. Las figuras humanas, con ojos vacíos, emergían de la oscuridad, como si fueran parte del pueblo, pero al mismo tiempo, no lo eran. «Están aquí», murmuró Lucía, aterrada. «Todos, los que han olvidado». Capítulo 2. La voz de la entidad. Mientras tanto, David seguía avanzando en el bosque. Aunque su mente estaba casi completamente vacía, podía sentir la presencia de la entidad que lo acechaba. Había algo más en las sombras, algo que estaba tratando de comunicarse con él. De repente, una voz profunda y resonante se escuchó en su cabeza. No era humana. Era algo más antiguo, más primitivo. Has olvidado, y aún recuerdas, ¿verdad? Tú, eres uno de los últimos. David sintió una presión en su pecho, como si algo intentara arrancarle los pocos recuerdos que quedaban en su mente. Recordó a su hermana, a Eleanor, y cómo había llegado a este lugar. Pero a medida que esos recuerdos afloraban, la voz de la entidad los devoraba. Olvida, David. Olvida, o todo será consumido. Con cada paso que daba, el bosque parecía volverse más denso, más oscuro. La niebla lo rodeaba, y las voces de los olvidados lo llamaban, pidiéndole que se uniera a ellos, que se olvidara y se perdiera en la sombra. Pero David, en lo profundo de su ser, sabía que debía resistir. Sabía que la clave para salvarse no era olvidar, sino recordar. Recordar la verdad. En ese momento, una luz distante apareció entre los árboles. Era Lucía, que había llegado hasta el borde del bosque, guiada por su intuición y por las historias que había leído. Con ella, llevaba el cuaderno, el mismo que David había encontrado en su visita anterior. «David», gritó Lucía, pero él no la escuchaba. La entidad había comenzado a invadir sus pensamientos, a hacerle creer que ya no había escape, que nada importaba. Lucía, al ver la lucha en los ojos de David, corrió hacia él, extendiéndole el cuaderno. «David. Recuerda. No dejes que te borren de nuevo». Las sombras se agitaron con furia al ver que la memoria no se desvanecía. En ese momento, David comprendió lo que debía hacer. Con un esfuerzo extremo, abrió los ojos y levantó el cuaderno, observando las palabras escritas en él. Entonces, algo sucedió. La niebla se levantó por un momento y una corriente de aire frío recorrió el bosque, como si algo antiguo hubiera despertado. La memoria puede ser el precio, pero también la clave, pensó David. A medida que las voces se callaron y la luz volvió a iluminar el camino, David y Lucía comenzaron a correr, pero el bosque comenzó a retorcerse, como si el pacto estuviera siendo roto. La entidad no los dejaría escapar tan fácilmente. La lucha apenas comenzaba. La sombra del olvido. Capítulo 3. Los guardianes del olvido. Después de la confrontación en el bosque, David y Lucía lograron escapar por poco de las garras de la entidad, pero sabían que su lucha no había terminado. El pueblo de West Hollow, aunque aparentemente deshabitado, estaba lejos de ser un lugar seguro. Las sombras seguían acechándolos, siempre presentes, siempre vigilantes. El cuaderno, ahora en manos de Lucía, parecía tener un poder especial, como si fuera un ancla para los recuerdos. Sin embargo, la entidad no permitiría que David y Lucía pudieran recordar por completo lo que había sucedido.
El cuaderno era su única herramienta para recuperar la verdad, pero las páginas parecían desvanecerse cada vez que trataban de leerlas. Los susurros se intensificaban, como si el pueblo entero estuviera tratando de borrar sus mentes. Decidieron regresar a la posada. La anciana seguía allí, impasible, observándolos desde su silla de madera. Al verlos entrar, su rostro se iluminó con una sonrisa melancólica, como si supiera lo que había sucedido. No importa cuántas veces lo intenten, dijo con una calma inquietante. La sombra siempre ganará al final. Es el precio que pagamos por olvidar. Lucía, aún sosteniendo el cuaderno, preguntó con desesperación, ¿qué es esa sombra? ¿Por qué toma nuestros recuerdos? La anciana no respondió de inmediato, pero sus ojos vidriosos brillaron por un instante, como si se debatiera entre decirles la verdad o callar. Finalmente, suspiró. La sombra no es una sola entidad. Es el resultado de generaciones de pactos, de promesas rotas. Los colonos que fundaron este pueblo pactaron con el bosque, con lo que estaba en su interior, para proteger sus vidas a cambio de sus recuerdos. Y así, las generaciones fueron olvidando, pero nunca lo suficiente. El bosque, con su poder ancestral, comenzó a reclamar a aquellos que recordaban. A aquellos que, como ustedes, no pudieron deshacerse de lo que habían aprendido. David miró fijamente a la anciana, asimilando sus palabras. La entidad, la sombra, no era algo reciente. Era el resultado de generaciones de olvidos forzados. El pueblo había sido condenado por un pacto que ni sus habitantes originales comprendían por completo. ¿Por qué no podemos escapar de este lugar?, preguntó David, su voz cargada de frustración. La anciana se levantó lentamente, sus pasos arrastrando como si estuviera más cerca de la muerte que de la vida. Porque el pueblo es el pacto. El pueblo es el olvido. Mientras esté aquí, mientras sigan luchando, ustedes mismos se están convirtiendo en parte de él. Cada día que pasen dentro de estos límites, más se acercan a la misma sombra que ha devorado a todos los demás. Capítulo 4. La revelación de los guardianes. Mientras las palabras de la anciana resonaban en sus mentes, Lucía y David comenzaron a notar algo aún más perturbador. Otras figuras, como la anciana, se deslizaban por el pueblo, en un estado intermedio, como si fueran guardianes del olvido. Al principio, parecían habitantes comunes, pero al observarlas con más atención, se daban cuenta de que sus ojos carecían de vida, y sus cuerpos parecían estar parcialmente desvanecidos. A la mañana siguiente, David decidió investigar más a fondo. Mientras caminaba por las calles, se encontró con una figura solitaria, un hombre de mediana edad con el rostro marcado por una expresión de desesperación. ¿Quién eres?, preguntó David. Soy uno de los olvidados, respondió el hombre, su voz temblando. Al principio no entendí. Pensé que había llegado aquí por accidente. Pero luego, el olvido me alcanzó. Todos los que llegaron después del pacto se convierten en guardianes de esta maldición, sin quererlo. David sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué no lo recuerdas? ¿Cómo estás aquí, todavía consciente? El hombre se encogió de hombros. No lo sé. Tal vez haya algo en mí que resiste al olvido. Tal vez porque cuando llegué, ya había algo dentro de mí que no se podía borrar. Pero los demás, la mayoría ya no recuerdan. Se disuelven en el aire, como humo. Se convierten en parte de esta sombra. Lucía se acercó, escuchando atentamente. ¿Cómo podemos romper este ciclo? El hombre los miró con tristeza. La única manera de romper el pacto es enfrentar la entidad en su núcleo, donde el olvido comenzó. Pero esa es una tarea imposible. Los guardianes no lo permiten. Y quienes intenten recordar, serán arrastrados hacia ella, para alimentar su poder. David, apretando los puños, dijo, entonces, no hay esperanza, estamos condenados a quedarnos aquí para siempre.
No lo sé, respondió el hombre, su rostro sombrío. Pero hay algo que podría ayudarlos. El cuaderno que llevas, Lucía. Es la única clave para restaurar los recuerdos perdidos. Si logran llegar al centro del pueblo, donde todo comenzó, podrán enfrentarse a la entidad. Pero tened cuidado, no es el bosque lo que les teme. Es el olvido. Capítulo 5. El nacimiento de la sombra. Con renovada determinación, David y Lucía se adentraron en el corazón de West Hollow. Mientras caminaban, notaron que las sombras del pueblo se alzaban, como si los estuvieran siguiendo, acechando en cada esquina. El cuaderno, que hasta ahora había sido su guía, comenzó a desvanecerse aún más, como si la misma entidad intentara borrarlo de la existencia. Finalmente, llegaron a la plaza central, donde una figura oscura y gigantesca los esperaba. La entidad, en su forma más pura y aterradora, se alzaba ante ellos. Con una voz que retumbaba en el aire, susurró. ¿Aún recuerdas, David, aún recuerdas lo que fuiste? Porque este es el último paso. El olvido será completo. Y ustedes serán mis guardianes, para siempre. Con la entidad ante ellos, David y Lucía comprendieron la terrible verdad: para romper el ciclo, tendrían que sacrificar lo último que quedaba de ellos. Su identidad. Sus recuerdos. Pero también sabían que no podían rendirse. El olvido no podía ganar.